A una se le denomina investigación positiva y a la otra se le denomina investigación histórico-social, o algunos la llaman también investigación histórico-dialéctica. Pero partamos de una idea. ¿Ustedes creen o ustedes consideran que cuando uno se acerca al estudio de la realidad o a la comprensión de la realidad, uno lo hace de manera ingenua o de manera intencional? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Que si ustedes consideran o si ustedes piensan que cuando uno se acerca a estudiar un objeto o una relación social o a hacer una investigación, uno hace el proceso de investigación de manera intencional, es decir, ya teniendo en cuenta sus propios elementos, o lo hace mediante un proceso de acercamiento ingenuo, como que el objeto al cual se acerca, uno no tuviera una preconcepción de él. Creo, Lee, que sería como intencional, porque cuando uno hace una investigación, uno tiene que tener como una hipótesis, ¿verdad? De qué resultados me pueden salir de acuerdo a esa investigación. Pero cuando uno se va dando en la investigación, uno se va adelantando a otras variables que no teníamos como vistas, que iban a aparecer. Entonces ahí se da un proceso ingenuo, por así llamarlo, como usted lo dijo. Ya, magnífico. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? En mi caso, lo mismo que la compañera Lick, porque va a depender. Por ejemplo, si yo quiero saber de manera más específica acerca de un tema, entonces yo me estoy interesando, ¿verdad? Y de repente, como ya lo mencionaba, pues es que en el proceso yo desconozca muchas cosas y ahí en ese estar investigando, conociendo o adentrándome al ambiente ahí, puede hacer que aprenda cosas que desconocí. Entonces, como que va de las dos. Veamos, estoy de acuerdo con ustedes, pero la razón es diferente. ¿Cuál es la razón? Desde el momento en que uno aborda un objeto de estudio, una relación social, lo que vaya a estudiar, el investigador utiliza conceptos para denominar esa situación. Entonces, desde el momento en que el investigador asume unos conceptos para denominar la situación, ya desde ese momento el investigador tiene una preconcepción, porque utiliza esos conceptos para referirse a la situación. Por ejemplo, digamos que yo quisiera estudiarlas a ustedes como grupo o a los estudiantes de pedagogía. Una cosa es que yo llame, por ejemplo, a Cielo por su nombre, Cielo María. Otra cosa es que yo la llame como objeto de estudio estudiante de pedagogía. Otra cosa es que yo la denomine como mujer que estudia pedagogía. Cada una de estas conceptualizaciones que yo estoy utilizando implica una preconcepción diferente. Si yo digo Cielo María, es una persona entonces con la cual yo ya conozco, por lo menos la puedo denominar a nivel de su nombre personal. Si yo la llamo estudiante de pedagogía, es decir, no la identifico, sino la veo como una persona dentro de una colectividad, dentro de un grupo. De hecho, no me refiero a ella, sino que me refiero al conjunto. Y si yo la llamo mujer que estudia pedagogía, entonces quiere decir que yo ya no estoy poniendo tanto el énfasis en el concepto de estudiante, sino en el concepto de mujeres que estudian pedagogía. Entonces ya mi enfoque tiene que ver más con una visión de género que con una visión de estudiante. Entonces yo estoy utilizando conceptos para llamar la situación, para denominar la persona o el hecho objeto de estudio. Y ya en ese momento, en función de los conceptos que yo utilice, quiere decir que yo ya tengo una preconcepción de mi objeto de estudio, porque ya tengo una manera de llamarlo o de denominarlo. Es como que a nivel del lenguaje popular uno le diga a un niño cipote.
o le diga niño. Evidentemente hay una relación de afectividad diferente si yo le digo a alguien, cipote, vení para acá, a que si yo le digo, el niño, a ver si quiere venir. O si el niño yo le sé el nombre y se llama José Manuel, yo le digo, José Manuel, a ver si vienes. Ya en la manera en cómo lo llamo, implica que hay una preconcepción de la manera como lo estoy tratando. ¿Comprendemos esa parte? Silencio. Sí, Lick. Sí. Sí. Entonces, por eso es que es tan importante cuando hacemos investigación, qué conceptos vamos a utilizar para denominar a una persona o para denominar el hecho que estamos estudiando. Repito, los conceptos son básicos, son fundamentales. Ya con el concepto que yo denomine, ya estoy teniendo una preconcepción. Vuelvo a poner el ejemplo. Una cosa es decir María, otra cosa es decir estudiante, otra cosa es decir mujer que estudia. Cada uno de estos conceptos me llevaría a preconcepciones diferentes. Entonces, cuando decimos que en investigación, el investigador no es ingenuo, que el investigador ya tiene una preconcepción, lo que estamos diciendo es que ya uno tiene una manera, una forma de denominar el objeto de investigación. Y ya en función de esa manera, cómo lo denomine, quiere decir que ya está expresando una manera preconcebida de cómo va a estudiar el objeto de investigación. ¿Se comprende eso? Si no, díganmelo para ver cómo lo puedo explicar de otra manera. Pero aquí la idea central es entender que uno no se acerca al estudio de la realidad de manera ingenua. Uno ya lo hace con una preconcepción en función de los conceptos que utiliza para denominar a la situación que va a estudiar. Lick, y eso que usted dice, de la manera como lo denominamos, el preconcepto y todo eso, no va a influir en mi investigación, ¿verdad? Va a tener como cierta parte subjetiva mía. Es que no podemos separar la idea en investigación, y ahí es donde aparecen ya las diferenciaciones entre estos dos tipos de investigación, lo que llamamos investigación positiva y lo que llamamos investigación histórico-social. Según la investigación positiva, es posible separar al investigador del objeto de estudio. Es decir, es posible diferenciar claramente qué es el objeto de estudio y qué es el investigador. En la investigación sociohistórica se plantea que eso no es posible, que el investigador siempre forma parte del objeto de estudio, siempre está involucrado con el objeto de estudio, que por lo tanto no existe la separación sujeto y objeto, y ambos están vinculados. Entonces ya ahí te comienzan a plantear diferencias entre cómo se concibe o se plantea una forma de investigación y cómo se plantea otra. Según la investigación positiva, sí es posible separar al sujeto del objeto. Según la investigación histórico-dialéctica o investigación cualitativa, no es posible separar al sujeto del objeto, porque el sujeto siempre forma parte del objeto. ¿Por qué forma parte? Porque tiene una manera de denominarlo, y cuando lo denomina de esa manera, quiere decir que ya está involucrado con él, porque tiene una preconcepción de la forma como lo llama. ¿Se comprende esa parte o no se comprende? Sí, yo creo que sí. Solo déjeme ver si entendí bien. Ok, entonces la positiva vemos de que es la cuantitativa, ¿verdad? O sea, que yo voy a sacar datos numéricos. Por lo tanto, no me tengo que involucrar tantamente en lo que estoy porque simplemente estoy midiendo. Sí. Ajá. Luego en la histórico, ahí me perdí. ¿Cuál es el otro nombre que tiene? ¿Histórico qué? Algunos la llaman sociohistórica, otros la llaman histórico-dialéctica o investigación cualitativa. Ok, histórico-dialéctica. En la histórico-dialéctica sí tiene una preconcepción, dado que estamos estudiando una cualidad del objeto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, influye la manera en que yo me voy a plantear la interrogante.
usted decía, el cipote, el niño, o llamarlo por su nombre. Ok, gracias. Exactamente. Vaya, vamos a poner un ejemplo. Según la investigación positiva, supongamos que estamos estudiando la inflación en Honduras. ¿Cuánto ha subido el costo de vida en Honduras? Entonces, la investigación positiva dice, bueno, en Honduras, con un salario de 15,000 empiras o de 12,000 empiras, una persona adquiere la canasta básica. Pero luego dice, la canasta básica tuvo un incremento, qué sé yo, del 1%, y ahora la canasta básica cuesta 13,000 empiras. Entonces él dice, bueno, he hecho una investigación objetiva, porque lo que he dicho es que antes la canasta básica valía 12,000, y hoy digo que la canasta básica vale 13,000. Mi investigación ha demostrado que en términos adquisitivos, hoy la canasta vale más, porque tiene un mayor precio en el mercado, y que por lo tanto ha habido una inflación del 1%. Una persona que hiciera esa misma investigación desde el punto de vista cualitativo diría, bueno, pero al subir la inflación y la canasta básica ya no costar 12,000 empiras, sino 13,000 empiras, quiere decir que el salario mínimo ya no garantiza la canasta básica y que por lo tanto hoy el nivel de pobreza es mayor en función de la inflación y por lo tanto hoy existe mayor cantidad de pobres porque la inflación los colocó por debajo de la canasta básica. ¿Entenderíamos la diferencia entre una y otra? Sí, Lick. La primera es como que da un dato y como que ese dato no tuviera repercusiones. La segunda da el dato, pero dice, ese dato no es neutro. Ese dato afectó la calidad de vida de miles de personas. Lick, es como, digamos, si pusiéramos el ejemplo de en positiva, la cantidad de alumnos reprobados, digamos, en media. Bien, voy a medir el número, ¿verdad? Luego, si quisiera hacer una histórico-dialéctica, pues sería cuál es el impacto de ese índice de reprobados en la educación superior, por ejemplo. O en la calidad de vida de estos jóvenes a futuro, es decir, cómo cuando los privo de la posibilidad de avanzar en el sistema educativo, en realidad los estoy privando a futuro de una mejor calidad de vida. No sé, ¿comprendemos en eso o no? Sí, Lick, entendido. Sí, Lick. Bastante claro, licenciado. Bastante claro. Ah, bueno, si está bastante claro, magnífico. Porque de eso se trata, es decir, según la investigación positiva, hay una separación clara entre sujeto y objeto. Entonces, lo que estamos diciendo, yo voy al mercado y mido los precios. Y digo, bueno, los precios subieron. Y me diferencio claramente entre lo que yo estaba estudiando y yo, que soy el investigador. Pero luego yo como investigador tengo un salario. Y mi salario me dice que ahora yo ya no puedo comprar lo mismo que compraba antes. Por lo tanto, la inflación perjudica mi calidad de vida, perjudica mi nivel de vida. Entonces, no se trata de que la inflación es externa a mí. La inflación me involucra a mí. Porque si la inflación sube, mi calidad de vida baja. Por lo tanto, yo también estoy vinculado con el tema de la inflación. ¿Nos comprendemos en esa parte? Y es ahí donde los otros investigadores o el enfoque sociohistórico dice, no es posible separar sujeto y objeto, porque el sujeto siempre se ve afectado en términos de la relación con el objeto y forma parte del objeto. Vuelvo a decir, yo también formo parte de la inflación. No en términos de que yo suba los precios, pero al subir los precios disminuye la capacidad adquisitiva de mi salario. Y al disminuir la capacidad adquisitiva de mi salario, disminuye mi calidad de vida, porque ahora compro menos. Antes yo compraba una caja de tomates, hoy ya no puedo comprar una caja de tomates, hoy solo puedo comprar 10 libras de tomates. O antes yo compraba, qué sé yo, carne, proteína,
3 veces a la semana. Hoy no, y solo puedo comprar proteína 2 veces a la semana. Antes compraba leche 3 Pinos, hoy tengo que comprar leche Sula. Evidentemente la 3 Pinos es de mejor calidad que la Sula. Entonces mi calidad de vida se ve afectada por la inflación. ¿Se comprende esa parte o no? O sea, me afecta porque yo soy parte también de esa realidad. Así es. Ajá. Justamente. Quiere decir que entre tú y la realidad no puede crearse una separación. Tú formas parte de la realidad. Lo que ocurre en esa realidad te favorece o te afecta. Eso es lo que diría el investigador cualitativo sociohistórico. El otro diría que sí es posible separarte de esa realidad, porque una cosa es la inflación y otra cosa eres tú. Y de hecho, sí, así es, una cosa es la inflación y otra cosa soy yo, pero la inflación me afecta a mí, por lo tanto yo formo parte de la realidad en donde estamos la inflación y yo. ¿Comprendido hasta ahí o no? Entonces, licenciado, quiere decir que al final de cuentas todo tiene una relación, ¿no? O sea, todo está, ¿cómo se le puede decir? Todo tiene una conexión, todo está junto, pues. Es lo que usted estaba diciendo. ¿Cuál fue el concepto que estudiamos para estudiar eso que tú estás describiendo? ¿Cuál es el concepto que utilizamos? Holístico. Dijimos que la realidad es holística. Es decir, en la realidad todo está vinculado. Ahí está. Ya sea de manera directa o de manera indirecta, pero todo está vinculado. De modo que al final lo que ocurre en esa realidad termina o favoreciéndome o afectándome. Y por lo general a los grupos más vulnerables termina afectándolos. Ok. Gracias, Lick. ¿Comprendí esa parte? Sí, Lick, está clara la diferencia. Está claro. Sí. Bueno, la investigación positiva considera que la máxima expresión de objetividad es el dato cuantitativo o expresar la realidad en términos de números. Entonces que en ese momento hemos alcanzado el máximo nivel de objetividad porque hemos sido capaces de transcribir una realidad social en términos numéricos. Y el número, y por eso ellos le dan tanto énfasis a la parte numérica, estadística o matemática, se considera como expresión de objetividad. Por ejemplo, en el caso de ustedes, un estudiante que aprueba arriba de 90, de 91, en términos de objetividad numérica diríamos que es un estudiante de alto nivel cognitivo. Un estudiante que aprueba con 65 diríamos que es un estudiante que aprobó pero que tiene bajo nivel cognitivo. La investigación cualitativa plantea que el número es una parte de la expresión, pero que no solo el número, sino la explicación y la comprensión del número. ¿Qué explica que un estudiante haya obtenido 91? ¿Tuvo mayor cantidad de horas de estudio? ¿Dispuso de mejores herramientas didácticas para poder estudiar? ¿Es un estudiante a tiempo completo que únicamente se dedica a estudiar? ¿Es un estudiante con mayor nivel de disciplina que la aplica a la hora del estudio? ¿Es un estudiante que ya viene con estructuras cognitivas que ha venido construyendo a lo largo de una buena educación y por lo tanto este fue un paso más en un proceso? ¿O simplemente es un estudiante que sabe manipular datos, que sabe chipear y que obtuvo 91? El que obtuvo 65, ¿cómo es su nivel comprensivo?
cómo son sus niveles de estudio, solo se dedica al estudio, trabaja, tiene bajo nivel de desarrollo cognitivo y por lo tanto el 65 ya es alto con respecto a ese bajo nivel que él trae, tiene malos hábitos de estudio y de comprensión. Entonces hay que explicar lo numérico en función de una explicación cualitativa. Por eso en educación se aprobó el concepto de muy bueno, bueno, regular, malo, excelente, porque el número como tal, algunos decían, no expresa nada. Pero en realidad cuando le ponen el muy bueno, bueno, regular, tampoco expresa mucho. Pero en investigación se trata pues más que del número explicar, para darle sentido al número, para darle sentido comprensivo y explicativo al número. Vamos a poner un ejemplo. Cuando surgieron las maquilas plantean que con las maquilas el trabajo doméstico, el trabajo familiar desapareció. Porque evidentemente una persona que pudiera trabajar en una casa es mejor que trabaje en una maquila. Porque en la maquila gana más. Entonces dice, ¿cuánto ganas en la maquila? Yo en la maquila gano, por decir algo, 1000 empiras a la semana. O 1500 o 2000 empiras a la semana. Entonces, en términos cuantitativos, esta persona está ganando más. Está ganando, digamos, 2000 empiras a la semana. En el mes gana 8000. 4 semanas. Pero esa persona ahora paga casa, paga transporte, paga servicios públicos, paga a quien le cuide los hijos, paga dieta alimenticia. Entonces comenzamos a restarle a los 8000 empiras. Y al final sale que esta persona, en realidad lo que está ganando como salario libre, supongamos son 1000 empiras. La persona que antes trabajaba en casa, no paga casa, no paga vivienda, no paga servicio, no paga alimentación. Entonces, el concepto no es cantidad, sino qué capacidad adquisitiva tienes con determinados montos. Es posible que con 10.000 empiras tú tengas menos capacidad adquisitiva porque tienes mayor cantidad de gastos que una persona que con 2.000 empiras porque tiene menor cantidad de gastos. Entonces ahí es donde entra la importancia de la parte comprensiva, de la parte interpretativa del dato. ¿Comprendido eso? Sí, listo. Entonces, en este caso no se podría decir que existe un tipo de investigación, por ejemplo, mejor que la otra, sino que las dos se complementan entre sí. Aunque podríamos decir también que, por ejemplo, aquí en Honduras, siempre que, bueno, no es investigación como tal, ¿verdad? Pero cuando dan una estadística de que quieren saber algo, por ejemplo, que es que en el 2021 disminuyó, por ejemplo, los datos de alfabetización, siempre son cuantitativas, ¿verdad? Y casi no se muestra la parte cualitativa. Pero no quiere decir entonces que la cuantitativa es mejor. Partíamos de la idea de que cuando un investigador hace una investigación no se acerca a la realidad de manera ingenua. Y todo lo que tú estás diciendo es justamente eso. Yo quiero demostrar cómo en Honduras la tasa de retención escolar se ha incrementado. Entonces demuestro con datos que el nivel de abandono de los niños en la escuela y el nivel de reprobación de los niños en la escuela es menor. Porque mayor cantidad de niños están siendo retenidos en la escuela y no se van. No abandonan la escuela ni pierden el grado. Pero entonces yo también puedo hacer una investigación cualitativa y demostrar que la retención no se debe tanto a factores educativos, sino más bien a factores de apoyo, como el bono familiar, el bolsón escolar, la merienda escolar. Entonces que el padre no lo tiene tanto porque aprenda, sino porque le dan 10.000 empiras de bono, o porque le dan un bolsón escolar, o porque entre no comer en la casa o comer muy poco en la casa e ir comiendo la merienda escolar en la escuela es mejor.
o porque ahora responsabilizan al profesor del abandono. Entonces el profesor también me falsea los datos. Y para que no poner en riesgo su plaza, él siempre está demostrando que tiene por lo menos retención matricular. Y que le entraron 20 niños al curso y que le ingresaron 20. Además de que los aprueba de manera automática, para que los que no aprenden nada no se vayan, sino que se queden. Entonces yo te hago un análisis de que la calidad educativa cayó, producto de las políticas de retención escolar. ¿A quién le interesa en lo cualitativo? Pues el Estado siempre quiere demostrar datos de que está logrando cosas. Y por lo tanto el Estado nunca explica lo cualitativo, porque no quiere demostrar cómo es que ha hecho esas cosas, si las ha hecho de buena calidad o de mala calidad. Pero otro que sí le interesaría las cosas de buena calidad, más que lo cuantitativo, le interesaría lo cualitativo. Si tú vas como paciente donde un médico, a ti lo que te interesa es el abordaje cualitativo. Pero si el médico es empleado, lo que le interesa es el abordaje cuantitativo. ¿Cuántos pacientes atendí en el día? Atendí 16 en 2 horas, en 8 horas. Quiere decir que atendí a cada uno en 30 minutos. Pero a ti te interesaría más el abordaje cualitativo y que ese médico te hiciera un buen diagnóstico en 1 hora. Habría diferencia de intereses en el tipo de investigación que le interesa a uno y a otro. ¿Comprendemos eso? Dependería de lo que yo realmente quiero sacar como datos, ¿verdad, Lick? O sea, de lo que yo quiero demostrar a través de la investigación. Ajá. Y es curioso eso que dijo Lick, de que, por ejemplo, yo trabajé 2 años como maestra de primer grado. Y en mi primer año yo recuerdo de que yo tenía como 10 alumnitos que no habían alcanzado las competencias y pues yo los tenía en mi lista de que no iban a aprobar, ¿verdad? Tenía todo muy bien. Luego cuando yo era nueva, luego cuando me dicen de que no se puede reprobar a nadie, pero ¿y cómo lo voy a pasar al otro lado? No importa porque el centro educativo queda mal, dice. Exactamente. Estadísticamente. Pero los niños no tienen las competencias. O sea, esa parte cualitativa no se le da la importancia, como usted dijo, ¿verdad? Depende de lo que queremos mostrar. Así es. Entonces, por eso decimos que la investigación no es ingenua. Cuando hacemos investigación, hay una preconcepción de lo que nosotros queremos investigar, cómo lo vamos a denominar y, pues, finalmente, qué es lo que queremos demostrar. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, nuevamente, la investigación positiva le da fuerte énfasis a la parte numérica y fundamentalmente es una investigación que se utiliza mucho para demostrar situaciones a nivel comprensivo de orden numérico. Entonces, por ejemplo, retención en el sistema educativo, nivel de aprobados en el sistema educativo, retención de matrícula en el sistema educativo, cantidad de inversión del Estado en educación pública, cantidad de centros educativos en funcionamiento, cantidad de maestros contratados. La otra investigación, la cualitativa, como el nombre lo dice, hace más énfasis en bajo qué cualidades se está desarrollando ese proceso. ¿Cómo están los centros educativos en su infraestructura? ¿De qué están dotados? ¿Qué cantidad de niños por espacio o metro cuadrado? Si son condiciones pedagógicas óptimas o no. ¿Qué tipo de maestros se está contratando? ¿Bajo qué condiciones laborales? ¿Con qué tipo de salario? ¿Cómo es el nivel de retención del sistema educativo no solo en cantidad, sino en calidad del educando que se forma? ¿Qué competencias adquiere en realidad? Y sobre todo si logra el dominio de la lectoescritura, que es lo fundamental en la parte de los primeros 3 años.
se denomina lenguaje conceptual y lenguaje matemático. Entonces, repito, las investigaciones, en la medida en que van a investigar un determinado objeto, intentan demostrar una determinada realidad. Y la demostración de esa realidad está en función de unos intereses no solo académicos, sino también intereses políticos, económicos y sociales. ¿Nos comprendemos hasta ahí? Sí, licenciado. Bueno, ahora viene un punto. Una consulta. En este caso, nosotros vamos a llegar a también, obviamente, a identificar uno de estos dos, ¿verdad? Para la tarea que vamos a hacer. Bueno, ahí viene el punto. Justamente a ese punto vamos. Okay. La investigación cuantitativa no le demanda al investigador o no requiere que el investigador tenga un alto nivel de manejo conceptual, tenga un alto nivel de formación teórica, aunque lo puede tener lógicamente, no estoy diciendo que no lo tenga, pero la investigación como tal no se lo requiere. Porque, repito, su planteamiento de investigación va a ser más descriptivo, más numérico, que comprensivo. Entonces, desde ese punto de vista, el manejo teórico que él puede tener, no necesariamente es un requisito o una exigencia grande al momento de hacer la investigación. En la investigación cualitativa, no. El investigador tiene que tener un alto nivel conceptual, un alto nivel teórico, un alto nivel comprensivo, porque va a ser una investigación sobre todo comprensiva. Entonces, desde ese punto de vista, no puedes conocer los manejos teóricos, porque si no tiene los manejos teóricos, ¿con qué herramientas va a trabajar? Entonces, desde ese punto de vista, el nivel del investigador puede diferir en un caso y en otro. En el positivo, puede ser un investigador más descriptivo, con menos nivel teórico, y en el comprensivo, tiene que ser un investigador con alto nivel teórico. Posiblemente muchos de ellos no tienen tanto nivel ni manejo estadístico como sí lo tiene el investigador positivo. ¿Comprendemos eso? ¿Comprendemos esa parte? Ha de ser más fácil, licenciado, porque tiene como una estructura, ¿verdad? Ya establecida, ya dado que los números pues son objetivos. Entonces, mientras que en la histórico-dialéctica pues se tiende más a ampliarse, o no sé si estoy mal. No, ambas investigaciones son objetivas. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha hecho creer la idea de que la expresión de objetividad es el número. Pero no necesariamente el número es expresión de objetividad. El número simplemente es una manera de cuantificar la realidad. ¿Cuándo ese número se vuelve objetivo? Cuando eres capaz de comprender o interpretar el número. Por ejemplo, si yo digo que en Honduras los hondureños tienen un salario mínimo de $400, cualquiera puede decir, uy, pues el nivel de salario mínimo en Honduras es alto. Pero si yo te digo que con $400 en Honduras tú no compras ni la canasta básica, entonces diría, entonces no tiene alto nivel adquisitivo. Los $400 no le garantizan. Eso es como cuando los hondureños van a Estados Unidos y el hondureño, el que se fue, le cuenta al que se queda aquí. Yo en Estados Unidos le dice, gano $10 la hora. Entonces aquel le hace 8 horas, $80. $80 traducidos a lempiras, entonces aquel cuenta 8 por 20. Hijo de puya, ¿cuánto gana este tipo en el día? Mientras yo aquí gano 300 lempiras, este jodido gana más de 1.500 lempiras. Pero cuando el otro le cuenta que con 1.500 lempiras no paga casa, apenas tiene que compartir un cuarto,
que de esos 500 lempiras tiene que mandarle a la familia por lo menos 20 para que aquí la esposa y los hijos coman. Entonces ya el otro comienza a ver que los 1.500 lempiras traducidos a dólares, pues no es que sean mucho. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí se comprende esa parte? Sí, Lick. Sí. Bueno. Esos dolaritos que la gente se gana en Estados Unidos, créanme que les cuestan. Tienen que hacer mucho sacrificio. Vivir hacinados, comer comida chatarra. Para divertirse lo que hacen es comprarse 6 cervezas y sentarse a ver un televisor. No crean que la calidad de vida de ellos en Estados Unidos es una maravilla. Entonces ya desde la otra perspectiva tú analizas, bueno, calidad de vida, sentido de vida, perspectiva, unión familiar, integración con los hijos. Entonces el otro dice, no es buen negocio irse para Estados Unidos. Pierdo a los hijos, dejo de verlos, no crecen conmigo. Te escucho, Dani. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, en educación se hacen ambos tipos de investigación. Se hace investigación cuantitativa y se hace investigación cualitativa. Se hace investigación positiva y se hace investigación histórico-dialéctica. Eso, vuelvo a repetir, ya queda a criterio de la institución que financia la investigación o del investigador que hace la investigación. Lick, No otra consulta. Sí. Con respecto siempre a la asignación. En este caso, ¿va a ser individual la investigación o la vamos a hacer por equipos? Mientras elaboran el tema es individual. Si después de la elaboración del tema hay temas que coinciden o los podemos hacer coincidir con un poquito de esfuerzo, lo hacemos. Pero cada estudiante tiene que hacer el esfuerzo mental, el esfuerzo cognitivo, el esfuerzo personal por tratar de formular su propio tema de investigación. Ok, gracias, Lick. Bueno, dejaríamos la clase hasta aquí. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios. ¿No hay nada más? De mi parte, no, Lick, muchas gracias. ¿Plenamente comprendido? Sí, Lick. La verdad que sí. La verdad que sí. Sí. Sí, bueno, pues si es así me alegra, porque uno debe de alegrarse cuando es capaz de transmitir una idea y que la idea sea comprendida por el otro grupo, porque si no es limitación de uno en el sentido de no hacerse dar a entender o explicar. Entonces, si en este caso lo hemos logrado, pues magnífico. Bueno, entonces dejamos hasta ahí y seguimos mañana. Mañana es miércoles, ¿verdad? Y bueno, y la asignación de tareas para el jueves y la otra semana, pues que tienen que elaborar el problema de investigación. Entonces también tenemos que explicar qué es una situación problema, qué es un planteamiento del problema y qué es una pregunta problema. Son 3 niveles. Yo la figura que utilizo es como un embudo. El embudo tiene una parte ancha, una parte arriba bastante grande la entrada y abajo tiene una salida pequeña. Entonces la situación problema es lo más global, lo más general, lo más amplio.
En educación las situaciones problemas son inmensas, pero evidentemente uno no puede estudiar una situación problema, entonces describe dentro de esa situación problema un planteamiento del problema. Es decir, de toda esta problemática a mí solo me interesa esta parte. Es decir, ya está en una situación más específica. Y de ese planteamiento del problema a mí solo me interesa esta otra parte, que es donde formula la pregunta problema, que es específicamente o ya de manera concreta lo que va a investigar o lo que va a estudiar. Entonces tenemos que ubicar esos tres niveles: situación problema, planteamiento del problema y pregunta problema. Sería que lo que mañana terminaríamos de explicar los tipos de investigación y algunas técnicas de investigación. Ahí el libro les puede ayudar: investigación etnohistórica, como método de investigación, investigación-acción, investigación participativa, investigación académica, y comenzar a explicar lo que es la formulación del problema, el planteamiento del problema y la pregunta problema. Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí y que tengan buena tarde. Gracias, Lick. Igual. Gracias, Lick. Gracias, Bueno, chao. Lick. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias, Bye, bye. igual. Vaya, Lick. ¿Ah? Sí, pero hasta dentro de 15 minutos. ¿Por qué? ¿Cómo estuvo la reunión?